Ok, ya se debe estar compartiendo mi pantalla. Sí pueden ver el calendario. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, les comento, estamos hoy es lunes 6 de septiembre. Y como ustedes pueden ver, bueno, tenemos más o menos 2 semanas y media antes del día 23 de septiembre. Esas fechas que están marcadas ahí de color verde corresponden a las fechas que yo tengo para poder registrar calificaciones. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, el día 10, viernes 10 de septiembre, bueno, de acuerdo a la simbología, bueno, esa es una convocatoria, fecha límite para registro de saberes previamente adquiridos. Esa es otra convocatoria. Yo buscaba el jueves 16 de septiembre, es suspensión, es día inhábil, entonces eso nos deja un día menos. Yo les propondría el examen quizás entre el 17, viernes 17 de septiembre. Tenemos clase lunes, miércoles y viernes, que tendría que ser 17, 20 o 22. Para que me dé suficiente tiempo para calificar, yo les propondría quizá el 17 o el 20. Más o menos. ¿Qué les parece mejor? O si Yo creo que el gustan, 20, profe. ¿el 20? Ok. Sí, podría ser el día 20 entonces. Les puedo subir una encuesta también ahí a Telegram, pero bueno, si ya la mayoría dice que el 20, podemos dejarlo el día 20 entonces. Sí, en el chat varios dicen que el día 20. Ok, sí, eso era lo que les quería comentar. Ya pude ingresar desde la computadora, voy a cambiar de anfitrión. Listo, ya puedo ingresar desde la computadora. Dice en el chat que prácticamente todos está bien que el día 20. Entonces, bueno, sí, déjenme, me hago anfitrión para poderme desconectar del celular. Okay. Sí, en el chat entonces la mayoría dice que el 20. Entonces, si todos están de acuerdo, está bien el día 20. Listo, les voy a compartir ya pantalla. Bueno, eso nos deja prácticamente esta semana y la siguiente para finalizar el segundo parcial. De acuerdo a esto, bueno, considero que llevamos buen avance, ya llevamos la mayoría del primer parcial. Lo siguiente, vamos a ver esto el día de hoy, equilibrio líquido-vapor a presiones bajas. Vamos a ver una metodología que se llama regla de la palanca, que sirve para cuantificar fases, es decir, mencionar cuantitativamente qué cantidad existe de cada fase. Entonces, ok. Nos quedaría este tema y nos queda otro tema que se llama Ley de Raoult modificada, que sirve para predecir de manera analítica cuáles van a ser los puntos de Rocío, los puntos de burbuja, predecir el valor de un azeótropo, así como su composición. Entonces, bueno, yo pienso que es suficiente con estas 2 semanas para finalizar esa parte. Ok. ¿Alguna duda que tengan entonces?
Profe, ¿el examen va a ser a la hora de clase? Sí, sí, de hecho, bueno, ahora en que estamos trabajando de manera virtual, sí se nos ha hecho mucho énfasis de que sea a la hora de clase y preferentemente que sea de hora y media el examen porque, bueno, no podemos invadir horas o sesiones de otros profesores, entonces para evitar ese tipo de problemas, sí sería la hora de clase, bueno, a menos que nos pongamos de acuerdo con ustedes. ¿Ustedes tienen de corrido hoy, hoy lunes? Creo que depende mucho de cómo hayas metido tu horario, pero al menos yo sí lo tengo corrido, profe. Ok. Sí, es que ese es un problema porque podría, por ejemplo, para darles un poco más de tiempo, hacerles el examen de casi siempre antes hacía el examen de 2 horas y media para darles suficiente tiempo, pero bueno, es complicado podernos poner de acuerdo todos los involucrados. No sé, tienen, la mayoría me imagino que tienen clase después de esta hora a las 2:30. Sí, Sí, yo profe, sí. bueno, Sí, profe. no sé si se pueda, pero al menos el semestre pasado hacíamos los exámenes en la tarde, ya después del horario de clases, casi. Ok. Por mí no hay problema. Bueno, finalmente el examen es de manera virtual, entonces no hay problema. Si gustan, nos podemos poner de acuerdo. Yo se los puedo poner, por ejemplo, a las 7 o ya en caso de que no tengan o que sí tengan clase, más bien podría ser más tarde o incluso en la mañana para no invadirles su espacio de otras materias. Si gustan, en la semana nos podemos poner de acuerdo o les pongo por ahí una encuesta en Telegram. Sí, sí, profe, está bien. Sí, sí Gracias. estaría bien. Ok. Sí que, o sea, finalmente no hay tanto problema porque si es de hora y media no significa que les recorto el tiempo, sino que yo lo diseño de manera suficiente para que tengan el tiempo adecuado para resolver el examen. Digamos, no es problema el tiempo. Si hago el examen de 2 horas y media, bueno, hago un examen de 2, 3 problemas y si es de 1 hora y media, quizás un problema largo o 2 problemas. Ya sería cuestión de tiempo, pero no hago que, digamos, no lo saturo de información en poco tiempo. Ok. ¿Algún otro comentario que tenga? Profe, ¿y cómo sería la dinámica del examen? ¿Pide resultados o, digo, procesos o nada más el puro resultado o cómo? Ok. Sí les pido procedimiento. Déjenme ver si tengo por aquí una propuesta. Bueno, yo les hago el examen vía Moodle. Ahí yo les subo preguntas, ustedes pueden enviar sus respuestas. Además de que les pido que suban también evidencia de su procedimiento. Les abro un espacio en plataforma con el examen. Les doy la fecha, la hora y posteriormente les pido en otro espacio que es así como un tipo tarea. Aquí en Moodle es una tarea, pero lo activo así para que puedan subir el procedimiento del examen. Por ejemplo, bueno, aquí tengo el espacio primer parcial, segundo parcial. Les hago así, aquí les abro un espacio. Primer examen parcial, esto tendría tiempo, tiempo de inicio y tiempo de término y un espacio para el procedimiento. Entonces, por ejemplo, bueno, estas son las instrucciones del examen del semestre pasado. No les pido que se conecten, por ejemplo, que tengan la cámara prendida o que se conecten de manera
virtual por medio de Zoom o alguna otra plataforma, sino que solo les dejo el espacio abierto y ustedes se conectan y resuelven el examen a la hora que les toca. Solo, bueno, sí les pido, les hago mucho énfasis que el examen es individual. Hay una serie de reglas que les coloco de que, bueno, ahora en los espacios virtuales se ha dado mucho algunas conductas deshonestas que no me parecen adecuadas de acuerdo a los valores del Politécnico. Por ejemplo, exámenes copiados, algunos que no corresponden, una serie de problemáticas que hemos estado platicando con la Comisión de Honor y Justicia del Instituto Politécnico Nacional. Pero bueno, yo les pido simplemente que sean honestos, que resuelvan el examen de manera individual. Y básicamente eso, ahí les doy una hora propuesta. Este era por la tarde de 7 a 9:30. Y lo demás es cuestión de sistema, por ejemplo, cómo mandar sus respuestas en notación científica. Y bueno, como las respuestas están predefinidas y el sistema autocalifica, de igual manera yo le doy otra revisada para evitar errores. El sistema considera 2% de error al momento de calificar. En caso de que, bueno, resuelvan correctamente el examen y se pase un poco o se salga del margen de error, no hay problema, yo se los coloco correcto. Básicamente, sí, casi estas son las instrucciones, casi lo voy a copiar y pegar. Y bueno, importante, reitero la honestidad y resolver de manera individual el examen, de evitar uso de solucionarios. A veces algunos solucionarios no están correctos, entonces me ha tocado que copian de manera textual el solucionario, pero a veces no está correcto porque no son los solucionarios oficiales de los libros. Entonces, ese tipo de problemáticas que les pido evitar. Entonces, ese sería el espacio del examen, por ejemplo. Ya ustedes le dan ahí intentar. Y les pido también aparte, este es otro espacio, pero yo siempre les coloco juntos el del procedimiento y el del examen, que aquí suban sus evidencias. De hecho, me pasó a comentarles, en el examen les dejo utilizar Excel o algún programa de graficación. MATLAB, Excel, el que manejen más, no importa. Esto para agilizar un poco los cálculos y, bueno, aprovechar también que estamos trabajando de manera virtual. Entonces, el procedimiento les pido que lo suban en formato PDF. Puede ser una foto y ya luego lo pueden copiar y pegar a Word o exportarlo de ahí. Y incluyen el nombre y el grupo al menos en la primera hoja del examen. Si utilizan archivos de Excel o archivos de MATLAB u otro programa, también les pido que lo suban aquí como evidencia. Básicamente esto, yo les doy un tiempo después del examen para que suban el procedimiento. Esto para que no les choque con el tiempo, digamos, tienen el examen. Finalizan el examen y les doy 20 minutos después. Este espacio está abierto desde que abre el examen hasta 20 minutos después de que termina, para que vayan subiendo sus archivos. Básicamente ese es el procedimiento para el examen y es la modalidad que yo manejo. Aquí todo es vía Moodle, tanto examen como procedimiento. Ya yo puedo, creo que aquí me va a aparecer vacío, sí. Ok. Puedo revisar ya basándome en su procedimiento aquí, paso a paso, por ejemplo, en lo que pudieron haberse equivocado y les doy retroalimentación del examen. Entonces, estos espacios ya que vaya a ser el examen se los pongo visibles para que
para que estén disponibles. De una vez le voy a poner la fecha si a todos les parece bien. El 20. Y bueno, ya la hora la definimos bien esta semana. ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que no, profe. Ok. Bueno, y se está tardando un poco. Vamos a continuar entonces. Básicamente esa es la modalidad en la que aplico los exámenes. Ok. Vamos a ver rápidamente la siguiente parte. Esto se refiere a las cuestiones de equilibrio a presiones bajas. Por presiones bajas me refiero a presiones cercanas a la presión atmosférica. Entonces, vamos a recordar los diagramas que estuvimos manejando de equilibrio. Básicamente,
Bueno, vamos a comentar. La finalidad de esta parte es que, bueno, que ustedes comprendan que el tipo de diagrama de fases cambia dependiendo de la naturaleza química de los componentes. Tenemos mezclas que pueden formar azeótropos. Tenemos mezclas que en conjunto pueden tener puntos de ebullición más altos o más bajos que los componentes puros. Eso lo podemos analizar mejor en un diagrama temperatura-composición. Bueno, las mezclas que forman azeótropos son mezclas en donde, como comentábamos, a cierta temperatura, la composición del vapor y del líquido es la misma. No cambia la composición a medida que se evapora esta mezcla. Y no son fácilmente separables por procesos de destilación. La separación de la solución se hace a punto de ebullición constante. Esa es la razón por la que no se podría separar. En este caso, es más fácil de entender en un diagrama temperatura-composición. Vamos a centrarnos en este segundo diagrama. Bueno, yo aquí tengo este diagrama que ofrecería una desviación positiva de la idealidad. Después de esta línea, la desviación es hacia arriba, entonces es una desviación positiva que tiene un azeótropo, se le llama de temperatura máxima. Noten que aquí se está representando solamente un componente, en realidad se representa el componente más volátil, el que tiene menor punto de ebullición. Y los puntos extremos, es decir, donde X1 vale 1, este es el primer extremo, aquí yo estaría hablando del componente 1 puro. Y X1 igual a 0, en este otro extremo yo estaría hablando del componente 2 puro. Recuerden que siempre, como es una mezcla binaria, la suma de las dos fracciones mol vale 1. Entonces, si este vale, por ejemplo, 0, este debe valer 1 o viceversa. Entonces, este punto que me dice X1 igual con 0 y acá es X1 igual con 1, aquí me daría la temperatura de ebullición del componente 1 puro. Y acá me daría la temperatura de ebullición del componente 2 puro. Esto porque en un diagrama temperatura-composición arriba de esta línea yo tengo vapor sobrecalentado, debajo de esta otra yo tengo líquido comprimido. Entonces, noten que, por ejemplo, aquí la temperatura de ebullición del componente 2 puro, ahí vamos a ver cuáles son los componentes. Ese diagrama es cloroformo tetrahidrofurano. Cloroformo es el componente 1. Okay, entonces, la temperatura de ebullición del cloroformo es más o menos 67, digamos, grados Celsius. Y la temperatura de ebullición del hidrofurano está debajo, serían como 62 grados Celsius. Esto porque es el punto donde yo paso de acá abajo esta zona que es líquido, acá arriba esta zona que es vapor. Aquí no hay zonas intermedias donde coexista fase líquido más fase vapor. Sin embargo, es muy curioso que al mezclar estos dos componentes, la temperatura de ebullición aumenta mucho. De hecho, es mayor la temperatura de ebullición de la mezcla en el azeótropo, en esta composición cercana a 0.5, que en los componentes 1 y 2 individuales puros. Ese es una consecuencia de las atracciones moleculares entre sí. Estos dos componentes son muy afines entre sí, son solubles, los dos son polares, lo que hace que formen puentes de hidrógeno
y la molécula esté más compacta. Entonces, para poderlo cambiar de fase, yo necesito liberar moléculas de ese líquido hacia la fase vapor. Necesito romper las fuerzas de atracción molecular. Por eso es que en este azeótropo la temperatura de ebullición es más alta para una mezcla que para los dos componentes puros. Entonces, este sería un azeótropo de temperatura máxima, pero de presión mínima. Siempre es opuesto, es inversamente proporcional la presión de saturación a la temperatura de saturación. Puede existir otro caso, como el gráfico D, en donde se tiene que el azeótropo tiene un menor punto de ebullición que los componentes puros. Que tengo un componente, ese inciso D, es etanol tolueno. Okay. Entonces, si este es el punto de ebullición del tolueno puro, este es el punto de ebullición del etanol puro, pero la mezcla, particularmente en la composición azeotrópica, tiene un punto de ebullición menor que los dos componentes puros. Esto porque no son solubles entre sí, realmente las fuerzas moleculares son menores, por lo que es más fácil evaporarlos estando de manera mezclada, digamos, a evaporarlos como componentes puros. Esa es otra desviación negativa de la idealidad. Entonces, dependiendo de las interacciones moleculares entre los dos componentes de las mezclas, pueden formar azeótropos, pueden tener una tendencia ideal más cercana a esta, o desviaciones ligeramente negativas o ligeramente positivas. Entonces, eso lo vamos comentando. Esa es la razón por la cual algunas sustancias forman azeótropos, porque son más fuertes las atracciones moleculares entre las moléculas de manera no individual, es decir, en mezcla, a las atracciones que tienen en la mezcla. ¿Alguna pregunta? Parece que no, profe. Muy bien. Bueno, para la siguiente parte vamos a ver cómo podríamos cuantificar cuando una sustancia puede llegar al azeótropo. Para esto vamos a hacer uso de un diagrama de fases. Es el diagrama de fases composición. Y1 contra X1. X1 es la composición en el líquido, Y1 es la composición en el vapor. Este tipo de diagramas se representan a una presión y temperatura constante. Estos son a 101.3 kilopascales, que equivale a una atmósfera. Bueno, aquí es importante definir matemáticamente el azeótropo. Comentamos, en el azeótropo la composición Y, la composición en el vapor es igual a la composición X en la fase líquida de ese mismo componente. Es decir, matemáticamente esta expresión relaciona que es un azeótropo. Además, yo tengo esta línea punteada que representa la idealidad. Todos los puntos que caigan sobre esta línea, que estaría formada por la línea del azeótropo, si ustedes recuerdan sus clases de, bueno, lo ven en matemáticas, es geometría analítica. Esta es la ecuación general de una línea recta con pendiente 1 y con intercepto 0 con el origen.
y igual a x representa esta línea recta que forma 40 grados. Bueno, todos los puntos que caen ahí van a representar un azeótropo. Entonces esa línea punteada es la línea y igual a x. No es ningún sistema en específico, simplemente se utiliza para representar otras líneas en este diagrama, y la línea que toque o que intercepte con esta tiene un azeótropo en la posición en la cual intersecta. Aquí tenemos diferentes diagramas, por ejemplo, una línea A, una línea B, una línea C y una línea D. En este caso son diferentes sistemas en equilibrio líquido-vapor. Entonces, en un diagrama de este tipo, podríamos determinar por la intersección con la línea punteada dónde cae el azeótropo, teniendo datos de equilibrio, teniendo los datos Y contra X. Entonces, el azeótropo generalmente es un punto único. Si ponemos atención en esta línea B, bueno, el punto donde cruza con la línea punteada es este. Entonces yo lo puedo leer acá abajo. Arribita de punto 4 estaría el azeótropo para ese sistema. Existen varias intersecciones, o puede ser que no existan intersecciones con el azeótropo, como en el caso de otros diagramas, como los diagramas con desviaciones ligeras de la idealidad, como este de aquí, en donde nunca se tocan estas dos líneas, solo en el inicio y el final, pero nunca se tocan dentro de la zona donde tengo una coexistencia líquido más vapor. Ok. Entonces existe una variable que se puede definir para poder determinar analíticamente el azeótropo. Todas las mezclas que intersectan con la diagonal y igual a x tienen un azeótropo que se puede definir en términos de una variable que se define que se llama volatilidad relativa. Esa es una constante para cada mezcla y a grandes rasgos se le llama así porque en una mezcla en equilibrio líquido-vapor, pensemos en las variables de una mezcla en equilibrio líquido-vapor son las siguientes. Yo tengo una fase líquida, tengo una fase vapor. En la fase vapor tengo composiciones definidas y es una mezcla binaria. Bueno, yo aquí tengo fracción del componente 1, fracción del componente 2. Aquí yo tengo fracción del componente 1 en la fase líquida, fracción del componente 2 en la fase líquida. La volatilidad relativa de una sustancia se define en términos de estas variables. Y básicamente me dice qué tan volátil es uno de los componentes. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué componente tiene mayor preferencia a irse hacia la fase vapor? Eso se le llamó volatilidad y se representa por la constante alfa. Se representa con esta letra griega alfa. Entonces, a grandes rasgos, esta volatilidad de la mezcla generalmente se le pone un subíndice 1, 2, porque es la volatilidad del componente 1 respecto al componente 2 de la mezcla. Es un cociente de estas 4 fracciones molares. Este es el cociente. Alfa 1, 2, básicamente es Y1 entre X1, es decir, la fracción molar en la fase vapor del componente 1 entre la fracción molar de la fase líquida del componente 1 por la fracción del componente 2 en la fase líquida entre la fracción mol del componente 2 en la fase vapor. Esta es la volatilidad relativa. La vamos a ver más adelante. Usualmente si la volatilidad relativa es menor a 1,
La sustancia tiene mayor predisposición a quedarse en la fase líquida. Si es mayor a 1, la sustancia tiene mayor predisposición a quedarse en la fase vapor. Estamos hablando de este diagrama. Bueno, si alfa 1, 2 es menor a 1, la sustancia tiende a quedarse en la fase líquida, es decir, el líquido tendría mayor composición del componente 1. Pero si es mayor a 1, tiene mayor predisposición a distribuirse o a difundirse en la fase vapor. Si es exactamente igual a 1, hablamos del azeótropo. El punto azeotrópico tiene una volatilidad relativa de 1, porque comentamos que las composiciones tanto en la fase líquida como en la fase vapor son iguales en el punto azeotrópico. Eso es Y1 igual a X1 y X2 igual a Y2. Entonces, bueno, vemos que aquí se cancelan y nos queda un 1. Así podemos predecir el azeótropo, haciendo la volatilidad relativa igual a 1. Esto nos va a servir más adelante cuando veamos destilación. Hay un tema que se llama destilación flash que se ve o a finales de este parcial o a inicios del siguiente. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, profe. No, profe. Está bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a ver un proceso a presión constante. Generalmente los diagramas de fases líquido-vapor se pueden utilizar para predecir cambios de fase, evaporaciones, que ocurren a presión constante, aumentando temperatura. Vamos a analizar este sistema. Este es el diagrama de fases de una mezcla binaria. Tenemos el diagrama temperatura en el eje Y, composición en el eje X. Se grafica solamente el componente 1. Entonces, bueno, vamos a analizar este diagrama a grandes rasgos. Es un diagrama general a una presión constante de 70 kilopascales. Bueno, ya hemos comentado en diagramas temperatura-composición que las zonas arriba de este ojo tenemos vapor sobrecalentado. Esta es la línea de vapor saturado. Esta es la línea de líquido saturado. Debajo de la línea de líquido saturado yo tengo una fase 100% líquido, subenfriado o líquido comprimido. Entonces, esas son las zonas. Dependiendo de la temperatura y la composición de la mezcla, yo puedo predecir en qué fase se encuentra. Todos los puntos debajo de la línea, esta es la línea de líquido saturado. Todos los puntos debajo van a estar en líquido comprimido. Todos los puntos encima de esta línea que representa vapor saturado, todos los conjuntos de composición contra temperatura van a estar en fase vapor sobrecalentado. Entonces, un proceso de evaporación partiría de una zona donde yo tengo 100% líquido. Vamos a analizar un proceso partiendo de aquí, del punto A. Bueno, yo tendría un líquido en el punto A 70 kilopascales. Para poderlo convertir a fase vapor, yo necesitaría superar este punto. Y superar precisamente la línea de vapor saturado para convertirlo en vapor sobrecalentado. Noten que tenemos un punto B aquí que representa la línea de líquido saturado.
yo llego del punto A hacia el punto B, aquí yo tengo líquido subenfriado. En cuanto toco el punto B, se convierte en líquido saturado. Y cuando subo un poco la temperatura encima de esa temperatura de saturación, que aquí sería como 77 Celsius, entra en una fase donde coexiste la fase líquida más la fase vapor. Todos los puntos dentro de esta figura tenemos líquido más vapor saturado. De modo tal que, bueno, aquí yo tengo el punto de burbuja. De líquido formo la primera gota de vapor y acá arriba el punto de rocío, que es el proceso opuesto. Si yo condensara vapor enfriando, tengo 100% vapor aquí en el punto D. Cuando llego al punto C, se forma la primera gota de líquido. Eso se llama punto de rocío. Y notamos, también tenemos aquí definidas las temperaturas de saturación. Este es el punto de ebullición del componente 1 puro en Celsius. Y este sería el punto de ebullición del componente 2 puro. ¿Cómo sé cuál es cuál? Con las fracciones molares. En el momento donde la fracción X1 es igual a 1, tengo 100% del componente puro, 1. Y acá cuando X1 vale 0, tengo una mezcla formada por el 100% del componente 2 puro. Entonces, en un proceso de evaporación, paso de este líquido subenfriado al punto B. Aquí se forma la primera burbuja de vapor. Es el punto de burbuja. Sin embargo, ese vapor se distribuye hacia la fase líquida, cambiando de composición. La composición a la temperatura de saturación, yo la leo en esta línea horizontal. La composición de la primera burbuja sería este punto B'. Y en cambio, la composición de la primera gota que se forma de líquido cuando se condensa es este punto C1. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, yo tengo esta mezcla. Si yo tengo 100% líquido, digamos, bueno, tengo todo el tanque lleno de líquido, en la zona de líquido subenfriado, pero en cuanto llego a líquido saturado, aquí, parte de ese líquido se comienza a evaporar gradualmente. Es un proceso, el líquido se va evaporando poco a poco, hay una fase vapor y una fase líquido, estos dos saturados, y voy subiendo, 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 hasta que eventualmente tengo 100% fase vapor. Ese comportamiento es del punto B al punto C. Entonces tengo aquí 100% líquido saturado, en C tengo 100% vapor saturado, y en puntos intermedios yo tengo una mezcla de ambos. De modo tal que si midiéramos la distancia B a C, exactamente a la mitad, yo tengo una mezcla 100% líquido saturado, perdón, 50% líquido saturado, 50% vapor saturado, exactamente a la mitad. Algo así. Además de que cada vez que se va evaporando, bueno, aquí se evapora líquido hacia la fase vapor, como cambia el volumen total de la fase, este y este, yo acá tenía una composición de componente 1, composición del componente 2, igual para la fase líquida. Estas composiciones van cambiando en el líquido y en el vapor saturado. Entonces, a eso se refiere esta evaporación, donde yo tengo aquí líquido, perdón, luego aquí líquido más vapor y luego 100% vapor para pasar de C a D. Ese es un proceso a presión constante de evaporación.
tenemos diferentes formas de evaporar. Si es a presión constante, la única forma de evaporar es aumentando la temperatura, es decir, moviéndonos hacia arriba en el eje Y. De modo tal que yo puedo predecir composiciones utilizando el diagrama de fases intermedias dentro de esa evaporación, también composiciones iniciales y composiciones finales. Ese es el planteamiento. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? De mi parte no, profe. No, profe, gracias. Ok. Bueno, lo siguiente es una forma de cuantificar las fases, es decir, bueno, ya sabemos que debajo, lo voy a mostrar en este diagrama. Este es un diagrama benceno-tolueno. Aquí es temperatura en grados Celsius contra composición de benceno. Bueno, sabemos que al ser un diagrama TXY, yo tengo debajo de esta línea azul, que es la de líquido saturado, yo tengo una fase líquido subenfriado. Encima, yo tengo una fase vapor sobrecalentado. Yo sé que cualquier punto que caiga por aquí va a entrar en la zona de líquido. Y cualquier punto que caiga por acá arriba va a entrar en la zona de vapor saturado. Igual en la línea naranja o en la línea azul. La línea azul representa una fase 100% líquido saturado. La línea naranja representa una fase 100% vapor saturado. Sin embargo, bueno, ya hemos comentado que las líneas intermedias entre el vapor y el líquido saturado se tiene una fase líquida y una fase vapor. Si pensáramos que, por ejemplo, una mezcla con 0.5 composición de benceno, yo la mantengo a 95 grados Celsius, yo caigo aquí. En ese punto, bueno, la pregunta es ¿cómo sé cuál es la composición de ambas fases y cuál es el porcentaje? Porque si yo lo veo como estábamos analizando aquí, yo voy a tener una fase líquida, una fase vapor, pero cada fase tiene su composición de benceno y su composición de tolueno. Entonces, se debe de cuantificar. Para esto existe una regla o un recurso que se llama regla de la palanca, que nos va a servir para cuantificar la cantidad de fase líquida y vapor, además de la composición individual de cada una de esas fases. Entonces la vamos a plantear. Y la vamos a plantear para resolver este problema. Este se los dejo planteado. Si gustan pueden tomar captura, se los subo también al grupo de Telegram para resolverlo. Les pido de este sistema a 100 grados Celsius determinar el porcentaje de fase líquida y vapor, las composiciones de las fases, el punto de rocío y el punto de burbuja. Bueno, estos dos ya los sabemos leer. Ahora vamos a cuantificar las fases en este sistema. Les voy a poner el diagrama también porque necesitan el diagrama. Ok, se va a agotar el tiempo. Me vuelvo a conectar por si tienen dudas estos minutos que restan de la sesión.
único que puedo hacer para no imaginar que estás muerto en alguna zanja lejos de aquí. Volví a conectar. ¿Tienen alguna duda? Ustedes son 3BB2. Aquí les voy a poner el planteamiento y van a necesitar también el diagrama. El diagrama es este. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? De mi parte no, profe. Ok. Una pregunta, ¿ya todos están llevando balance de masa y energía? Yo por mi parte no, profe. No, profe. Yo de mi tampoco, profe. parte sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, les pregunto por qué esta regla surge de un balance en masa. Bueno, si gustan la siguiente clase hacemos la deducción. Supongamos que yo quisiera determinar el porcentaje de fases en este punto, que le voy a llamar punto B. Es decir, con 0.5 de fracción de benceno a 95 grados Celsius. Yo quiero saber qué porcentaje hay de fase líquida, qué porcentaje hay de fase vapor en esa mezcla y cuáles son las composiciones de cada fase. La regla de la palanca es muy sencilla. Es muy sencilla de aplicar. La deducción, si gustan, la hacemos la clase siguiente. Nos dice que el porcentaje de la fase se calcula con base a lo que se le llama una palanca. Yo tengo aquí un punto B que leo del eje X. Aquí le voy a poner punto A y aquí le voy a poner punto C. Porque a esa temperatura yo trazo una línea horizontal que choca con la línea del líquido saturado y con la línea del vapor saturado. Eso se le llama palanca. Esto porque, bueno, asemejando una palanca mecánica, tiene un punto de apoyo B, tiene un extremo A y tiene un extremo C. El porciento de fase de la regla de la palanca se calcula con longitudes de esta palanca. Si yo quiero el porciento de fase, L, por ejemplo, si generalizo, esto es la longitud del brazo opuesto. Ahorita les digo qué es. Entre la longitud del brazo total de palanca. Bueno, ¿qué es el brazo opuesto? Y el brazo total, esto se multiplica por 100. Si yo quisiera, por ejemplo, el porcentaje de fase L, que está de este lado, el brazo opuesto a L, porque la L está a la izquierda, es la longitud BC. Por ejemplo, el porcentaje de L sería C menos B, que yo puedo leer ahí del eje X. Entre el brazo total, que sería C menos A. Es decir, es la longitud total de aquí. C menos A. Y eso por 100. Eso me daría un porcentaje de fase líquida. Si quisiera calcular la fase vapor, bueno, yo tengo la fase vapor a la derecha, entonces el brazo opuesto es el brazo izquierdo, que es la longitud BA. Entonces el porcentaje de fase vapor sería B menos A entre el brazo total, que sigue siendo C menos A, y eso por 100. Esa es la regla de la palanca. Surge de un balance en masa. El balance lo podemos comentar la siguiente semana, pero la aplicación es muy sencilla. Es simplemente analizar qué fase yo requiero, si es la fase de la izquierda. Bueno, el brazo opuesto es el brazo de la derecha.
BC, entre la longitud por 100. Esto porque si yo requiero fase líquida, yo acá en C tengo fase vapor 100%, me voy moviendo poco a poco hasta llegar a 100% líquido, que está en la fase A. Entonces, esta es una transformación de vapor a líquido, que también puede ocurrir de líquido a vapor. Es por eso que las longitudes de esta palanca me sirven para describir hasta qué porcentaje ha llegado este proceso. Como es fase opuesta el líquido, por ejemplo, si yo me pongo justo en C, el brazo opuesto vale 0 porque yo tengo 100% vapor saturado. Si yo quisiera calcular el porcentaje de fase de vapor en A, bueno, el brazo opuesto también vale 0 porque estoy en la línea del líquido saturado. Si estuviera exactamente a la mitad entre el punto A y el punto C, yo tendría 50% fase líquido, 50% fase vapor. Y bueno, los puntos A y C yo los leo acá abajo. A vale 0.4. Para este ejemplo, B vale 0.5. Y C vale como 0.68, digamos. Es 6. Aquí es 0.7, 0.63 más bien. Porque aquí es 0.65, 0.7, 0.75, 0.8. Entonces, eso es la regla de la palanca que se puede utilizar para cuantificar la cantidad de fases que tiene una mezcla en equilibrio líquido-vapor. Entonces, les dejo planteado, esto también se los pongo ahí como notas. Les dejo planteado ese problema y la regla que surge de un balance en masa. Y bueno, si gustan lo intentan resolver y revisamos las dudas la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, profe. Creo que no, profe. Está bien. Entonces, bueno, nos volvemos a ver el miércoles para ver las dudas que tengan y el examen queda entonces el 20 de septiembre. Y en la semana revisamos el horario. Sí, profe, gracias. Bonito día. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Buen profe. día. Nos vemos.